Muy buenas, bienvenidos a esta nueva sesión del seminario de la UNIR, Pensar el siglo XXI, dirigido por el profesor Emilio Lamo de Espinosa. La verdad es que comentábamos antes de empezar que momento más oportuno que este para hablar del triángulo Estados Unidos, China y la Unión Europea, después del el rifirrafe que ha habido con los movimientos de Australia y Estados Unidos y la repercusión que eso ha tenido para Francia, pues posiblemente sea difícil encontrarlo. En todo caso, en un seminario de Pensar el siglo XXI, si uno reflexiona sobre cuáles serían los 5 temas, 6 temas como mucho relevantes para este siglo, es evidente que este es uno de ellos, no hay ninguna duda. Llevamos mucho tiempo hablando de que el centro, el eje del mundo se ha desplazado del Atlántico al Pacífico, llevamos mucho tiempo cuestionándonos a dónde va la Unión Europea y hasta qué punto tiene o no que seguir la vinculación histórica y tradicional con Estados Unidos, y los últimos acontecimientos, estos últimos tiempos, quizá con la inflexión que marca la presidencia de Trump y la pujanza que se ve de manera evidente en China, nos plantean con una fuerza mayor que nunca la relevancia de este debate y de tomar decisiones al respecto. Espero, por tanto, que la calidad, sin duda, de los ponentes les ilumine y que cuando terminemos el seminario tengamos todos una visión y una opinión más clara respecto al triángulo Estados Unidos, China, la Unión Europea. Le doy la palabra al profesor Emilio Lamo de Espinosa, que es el director del ciclo y por tanto es el que va a presentar también a los ponentes. Emilio. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta reanudación del seminario Pensar el siglo XXI. Y lo comenzamos con un tema que la actualidad ha llevado al primer plano, ¿no? Pero un tema que se ajusta a la línea marcada en sesiones anteriores. Recordemos que ya habíamos hablado sobre cuestiones de globalización, sobre los cambios en la geopolítica de la energía, sobre el ascenso de China y el ascenso de Asia, de modo que a quien ha seguido este seminario en el curso pasado no le puede sorprender mucho lo que ha ocurrido en Kabul o las últimas noticias acerca del acuerdo de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ¿no? Seguiremos en sesiones posteriores tratando de mapear el siglo XXI, que es lo que intentamos hacer, alternando sesiones temáticas con sesiones más de geopolítica. En las temáticas abordaremos una cuestión como por ejemplo, la posibilidad de una ética cosmopolita, de una ética global. Abordaremos la cuestión de las fake news y de la desinformación. Dedicaremos una sesión sin duda específica a la Unión Europea, dedicaremos otra sesión específica sin duda a China, es inevitable, ¿no? De modo que bienvenidos de nuevo a todos, ¿no? Algunas palabras para presentar el tema de hoy, ¿no? Recuerdo que tras la caída de la Unión Soviética en el año 91, el entonces presidente Bush hizo un discurso importante proponiendo la articulación de un nuevo orden internacional que debería de asegurar la paz en el mundo, ¿no? Y lo que proponía en aquel discurso era una trilateral entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. América, Europa y Asia. Desde entonces es evidente, han pasado muchas cosas, resalto 2. La primera, sin duda alguna, la globalización, y junto con ella, lo comentábamos en sesiones anteriores, la agenda emergente de problemas globales que requieren soluciones globales. Mencionábamos muchos de ellos: terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, finanzas internacionales, migración. Eran todos ellos en buena medida temas teóricos, pero últimamente nos golpean dos, y nos golpean realmente, nos golpean físicamente. Uno, sin duda, es el cambio climático, lo hemos visto este verano, con sucesos totalmente extraordinarios. Y el segundo, por supuesto, es la pandemia, ¿no? De modo que si en los años 90 era necesario un nuevo orden internacional, hoy lo es mucho más que entonces, ¿no? Lo segundo que quería comentar es que estamos ante un nuevo juego de potencias, de grandes potencias. La emergencia de China, sin duda, que anula por completo a Japón, que pretende hacer de Asia una área de expansión china. La retirada de Estados Unidos, retirada que ya comenzó con Obama, ha continuado con Trump, y vamos a ver en el caso de Biden hasta dónde sigue, pero de momento, desde luego, el caso de Afganistán es muy relevante. Y finalmente, el relativo declive de la Unión Europea. Relativo
en relación con otras potencias. El poder es siempre un juego de suma cero, si unas suben, otras pierden. Relativo declive de la Unión Europea, que no acaba de adquirir las capacidades necesarias para ser un verdadero sujeto en política exterior. De ahí el tema del triángulo. El triángulo Estados Unidos, China, la Unión Europea. Algunos dirán que el verdadero triángulo es con Rusia. Es cierto, si habláramos solamente de poder duro, pues probablemente habría que incluir a Rusia, pero ya hemos mencionado muchas veces que Rusia es en buena medida más bien una potencia declinante que emergente, tiene muchos problemas. Así pues, el triángulo acaba siendo una suerte de bipolaridad Estados Unidos-China. Es evidente que el vector estratégico que articula las relaciones internacionales hoy en el mundo es ese vector, la relación entre China y Estados Unidos, que arrastra a la Unión Europea en uno u otro sentido. Y este es en buena medida el tema de hoy, ¿no? De qué lado caemos, por así decirlo, de qué lado caemos. Tenemos concordancia en intereses estratégicos con Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos. Dentro del marco mismo de la Unión Europea, los 27 países tienen una política común, o se puede articular una política común en relación con China y con Estados Unidos. ¿Acaso no hay países europeos que han sido ya en alguna medida fagocitados por los múltiples intereses que plantea China? ¿Dónde figura España en esa ecuación? ¿De qué lado caemos? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, para hablar de estos temas tenemos un ponente de excepción, una persona a la que yo admiro y de la que he aprendido muchos años escuchándolo, Josep Piqué. Josep Piqué es bien conocido. Quiero resaltar que es un hombre con enorme experiencia en todo, en el primer sector, en el segundo y en el tercero. Es decir, tiene una gran experiencia política. Ha sido ministro de Industria y Energía, ministro portavoz, ministro de Asuntos Exteriores, uno de los mejores, para mí de los mejores que ha habido en los últimos años, ministro de Ciencia y Tecnología, antes fue senador y diputado. A su vez tiene una gran experiencia empresarial, como consejero y consejero delegado de un montón de empresas, Aircross, Vueling, Airbus, OHL, Alantra, etcétera, no voy a citarlas todas. Y finalmente, en el tercer sector ha desarrollado una labor muy importante. Es presidente de la Fundación España-Japón, presidente de CITPAX de Toledo, ha sido presidente del Círculo de Economía y otro conjunto de actividades. De modo que estoy muy contento de que nos acompañes, Josep, y es un gran honor para nosotros que estés con nosotros. Tenemos otros dos comentaristas a los que quiero también dar las gracias, Lluís Basset y Cristina Manzano. Lluís Basset ha sido director adjunto del País, ha sido fundador de la edición del País en Cataluña. En el periódico ha sido jefe de cultura, jefe de opinión, corresponsal en Bruselas y París, y todos leemos sin duda sus columnas en la sección de Internacional y en la sección de ideas. Cristina Manzano, finalmente, también gracias Cristina, es directora de Es Global. Es Global es el primer medio digital en español que lo edita FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Es columnista también en El País y en otros medios, licenciada en Ciencias de la Información y es a su vez asesora en el European Council on Foreign Relations, en el Real Instituto Elcano, igual que Lluís Basset. Los dos son miembros del Consejo Científico del Instituto Elcano y del capítulo español del Club de Roma. De modo que muchísimas gracias a los tres, Josep, Cristina y Lluís, muchas gracias. Y empezamos con el tema. Josep, cuando quieras, y luego pasaremos a los otros dos, ¿no? Gracias por tu amabilísima presentación. Yo debo decir que si efectivamente existe admiración, es mutuo. Yo también he aprendido muchísimo de Emilio, sigo aprendiendo todos los días cuando lo escucho. Su trayectoria también es de todos conocida y no la voy a ponderar aquí, pero su etapa, primero como director general y luego como presidente del Real Instituto Elcano, ha sido una etapa enormemente fructífera y llena de éxitos. O sea que gracias, Emilio. Gracias a la UNIR también por la invitación. Gracias a mi querido amigo Jordi Sevilla por la presentación inicial, y gracias también a las dos personas que me acompañan, a las que conozco sobradamente y que también admiro porque son auténticos especialistas y gozan de gran autoridad y prestigio en el mundo de las relaciones internacionales. Yendo directamente al tema, ¿no? Yo cuando vi el título, efectivamente, el triángulo China, Estados Unidos, Unión Europea, pensé, bueno, es un triángulo un tanto desequilibrado, ¿no? Con un cateto muy largo, con una hipotenusa, por definición, más larga que el cateto, pero no mucho,
y después un cateto pequeñito. Un cateto pequeñito que podría ser la Unión Europea. Es un triángulo muy asimétrico, ¿no? La pugna geopolítica global de este siglo está entre Estados Unidos y China. Esa es la percepción de ambos, además. Suponiendo que no fuera del todo real, esa es la percepción de los dos países y están actuando en consecuencia en un juego que puede llegar a ser muy peligroso, como después comentaré, y la Unión Europea queda en una posición pues subordinada, si se quiere, como posible potencia relevante, y enfatizo lo de posible, junto a otras, como efectivamente Rusia, comparto plenamente el análisis que ha hecho Emilio sobre Rusia, como Irán, como India, como el propio Japón, o como Turquía, potencias regionales muy relevantes en su región, pero que por una serie de circunstancias objetivas distintas entre sí, pues no pueden ser consideradas potencias globales. La pregunta básica es qué puede hacer la Unión Europea para ser una potencia relevante, no por ser una hiperpuissance, que como suelen decir los franceses, pero sí una potencia relevante en el nuevo escenario geopolítico, ¿no? Yo creo que no hay otra respuesta, y estos días lo estamos viendo con mucha claridad, que profundizar en su integración como proyecto político. O la Unión Europea, que es un proyecto político, va más allá de ser un área de libre comercio, una unión aduanera con algunas políticas comunes y con un esfuerzo cotidiano, pero muchas veces baldío, para introducirse en elementos propios de la soberanía de los antiguos Estados-nación. Tiene que ser un proyecto político si queremos ser, a su vez, percibidos como un sujeto a tener en cuenta por sí mismo, ¿no? Eso ya es así en algunos ámbitos, desde luego en el ámbito de la política comercial, con todos los matices que se quiera también en el ámbito de la lucha contra el cambio climático u otros que comentaré. Pero hay una cosa que sí que es, yo creo que indiscutible a estas alturas. Los estados europeos por separado, por importantes que sean, pues ya no lo son. Ya no son potencias relevantes, y además lo serán cada vez menos. Por ello, el debate actual sobre la famosa autonomía estratégica es absolutamente necesario. La autonomía estratégica implica responsabilizarse mucho más en nuestra propia seguridad y en nuestra defensa. Si quieres ser relevante, por importante que sea tu soft power, tiene que ir acompañado también de ciertos elementos de lo que se llama comúnmente hard power, y desde luego avanzando hacia una política exterior común. Si lo que sigue primando son las posiciones ligadas a los intereses nacionales de los países miembros, evidentemente la política exterior común no tiene ninguna credibilidad y no inspira ningún tipo de fiabilidad en el corto y en el medio plazo, y por lo tanto deja de ser relevante, ¿no? Yo creo que hay un comentario que he hecho muchas veces, pero que es pertinente, ¿no? El éxito del euro se debe a que no solo es una moneda común, sino que es una moneda única para todos los países que forman parte de la Unión Monetaria. La política exterior europea es una política común, pero desde luego no es única. Y eso hace que, en función del peso de las políticas exteriores nacionales, pues muchas veces pues quede como, digamos, como insustancial, ¿no? Ahora bien, esta autonomía estratégica exige salir de la adolescencia por parte de Europa, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quiere decir asumir el principio de realidad, como he escrito recientemente, superar el síndrome de Peter Pan, que no desea hacerse mayor porque vive bien en su mundo confortable, incluso a veces como hacen los adolescentes, ¿no? Permitiéndose criticar a los padres, pero sabiendo que en cualquier caso y en última instancia y en caso de necesidad, pues va a tener la protección de la figura paterna, ¿no? Y por lo tanto tenemos que madurar, y eso es asumir las realidades, asumir el principio de realidad, aceptar que las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran, y extraer las consecuencias, ¿no?
Digo esto porque estos días, con todo lo que se está produciendo, pues oigo muchísimas voces diciendo Europa no ha tenido ningún papel relevante, al contrario, más bien ha quedado como un actor al que no se le tiene en cuenta, al que se le ningunea o que siempre juega una posición subordinada y seguidista de Estados Unidos. Pero muchas veces esas mismas voces que dicen eso después son contrarias a aumentar los presupuestos de defensa. Entonces yo ahí creo que hay que pedir constantemente una cierta coherencia en la argumentación y saber que si de verdad queremos que Europa juegue un papel y que tenga auténtica autonomía estratégica, eso comporta tomar decisiones en política interna que guarden coherencia con ese objetivo, ¿no? Es verdad que ese triángulo pues, es muy asimétrico, pero también es verdad que puede ser menos asimétrico, más igual, ¿no? En temas globales que no conocen fronteras y que requieren de un orden internacional cooperativo. Eso, desde luego, vale para la relación entre China y Estados Unidos, a pesar de su confrontación holística, pero, desde luego, le da un cierto margen de actuación a la Unión Europea. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Pues hay muchos, ¿no? El orden financiero internacional, pero por citar dos de actualidad, pues una pandemia o la transición energética y medioambiental para luchar contra el cambio climático. El cambio climático no conoce fronteras, las pandemias tampoco, y ahí probablemente la Unión Europea puede hacer valer su peso en función de la magnitud de su mercado interior. Nuestro mercado interior es tan importante que cuando hablamos de temas comerciales con una sola voz, la Unión Europea tiene un peso muy significativo. Cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático y como emisores importantes de gases de efecto invernadero, pues nuestra posición tiene peso. Y desde luego, si nos referimos a la revolución digital y al tratamiento de los datos, Europa adolece de grandes compañías tecnológicas, adolece del esfuerzo tecnológico que está haciendo China por su parte en desarrollos ligados a la inteligencia artificial y al tratamiento de los datos, pero tiene una capacidad regulatoria que por la dimensión de su mercado interior es capaz de establecer estándares a nivel global, porque a los demás les interesa cumplirlos para poder acceder al mercado europeo. Y esa fuerza Europa sí que la tiene y debería aprovecharla. En cualquier caso, más allá de estos temas, lo que sí se reafirma es algo que Emilio y yo hemos hablado en muchísimas ocasiones y que en su momento pues, podía ser dudoso y hoy ya no lo es, ¿no? Estados Unidos está en fase de repliegue, ya no quiere ser el gendarme global, ya no quiere ser la potencia indispensable de la que hablaba Madeleine Albright. La sociedad norteamericana está muy cansada de lo que esa responsabilidad ha comportado en términos de coste humano y en términos de coste económico, y Estados Unidos ha tenido que asumir también el principio de realidad, saber que no puede estar en todas partes y que tiene que concentrarse en aquello que auténticamente es vital para sus intereses y para la defensa de sus intereses. Y ahí la posición de Estados Unidos es meridianamente clara. La prioridad ahora es contener a China y evitar que China pueda hacer el sorpaso en algún momento como la gran superpotencia hegemónica, ¿no? Claro, este repliegue de Estados Unidos está yendo en paralelo al despliegue, yo diría ya que sin autocontenciones, de China, ¿no? El otro día leía, no me acuerdo exactamente cómo se denomina, ¿no? Pero la diplomacia de los 24 caracteres o algo así. Una frase de Deng Xiaoping que venía a decir: observa los problemas con calma, analiza bien tus propias fuerzas, consolida tus posiciones, acumula fuerzas, pero que, como en otro famoso decreto que Jordi y yo conocemos bien, que no se nos note el empeño y
bueno, esperemos el momento oportuno y no afirmemos nuestra posición de liderazgo antes de tiempo. No es literal, pero el sentido es exactamente ese. Bueno, eso ya no es así. China afirma su liderazgo, no oculta sus ambiciones de ser una gran superpotencia, incluso ha verbalizado que quiere sustituir a Estados Unidos en ese papel de potencia hegemónica a mediados del presente siglo, y además va acompañado de cambios políticos internos también muy relevantes, ¿no? El sistema político chino, digamos que dejó de ser marxista hace mucho tiempo, pero que jamás ha dejado de ser leninista. Bueno, pues cada vez tiene más concomitancias con la tradición dinástica de la historia de China, ¿no? Y la limitación de mandatos que estableció en su momento Deng, y no solo limitación de mandatos, sino que en el segundo mandato ya podías ir previendo cuál iba a ser la sucesión, pues eso ha desaparecido por completo con Xi Jinping. Ha establecido que los mandatos pueden ser indefinidos. Si miramos la composición del actual Politburo, veremos que todos los demás miembros son mayores que el propio Xi, y por lo tanto su pretensión es estar ahí mucho tiempo como los antiguos emperadores, por decirlo de alguna forma, y aunque sea un tanto frívola y simplificadora, ¿no? Bueno, ese repliegue norteamericano, que es visible en Oriente Medio después de los fiascos de las intervenciones militares de los últimos años, la más reciente Afganistán, pero también Irak, también la renuncia a intervenir en la guerra de Siria o en Libia, ejerciendo lo que Obama llama to lead from behind, ¿no? De liderar pero desde atrás, sin ponerse en primera línea. Bueno, yo creo que el repliegue de Oriente Medio, del norte de África, del conjunto del continente africano o incluso de América Latina, está dejando unos vacíos que actúan como en la física de los gases, ¿no? Y la propia naturaleza, que tiene horror al vacío. Cuando dejas un vacío, alguien viene y lo ocupa, ¿no? Y el posicionamiento de China en esas regiones pues es claramente perceptible y con una estrategia detrás, ¿no? Y con una estrategia detrás. Estos días que se ha justificado la retirada de Afganistán, digamos, por la necesidad de concentrar la atención en el Indo-Pacífico, bueno, tiene como consecuencia el repliegue de Asia Central, ¿no? Y claro, el repliegue de Asia Central, pues de nuevo, deja un vacío que lo están intentando ocupar, aunque Afganistán sea un tema muy complejo, lo están intentando ocupar pues otras potencias, ¿no? Algunas pues con intereses muy inmediatos, como pueda ser Rusia, para proteger a lo que considera su área de influencia tradicional, las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Desde luego Pakistán, en su política de lo que ellos llaman profundización estratégica, para intentar aislar a su eterno enemigo India. Turquía, aliada con Qatar, fenómeno a analizar, por cierto, pues está intentando. Hay mucha población de origen turcomano en Afganistán y desde luego en las repúblicas de Asia Central pues están intentando aprovechar las circunstancias. Ya han ofrecido controlar el aeropuerto de Kabul, pero desde luego China a través de ese corredor tan estrecho que separa Tayikistán de Pakistán y conecta directamente con China, pues tiene dos objetivos: controlar y reprimir cualquier intento de contaminación islamista en Xinjiang y en relación con los uigures, y que sea un corredor trascendental en su estrategia de la franja y la ruta para, a través de Afganistán, conectar directamente con Pakistán, obviar no solo el estrecho de Malaca, sino la propia India, y acceder al puerto de Gwadar, que es chino, que es de propiedad china y de impulso chino, para desde ahí pues acceder a África y al Mediterráneo a través del Mar Rojo.
a veces puede pasar, ¿no? Las cosas no siempre son lineales y pueden tener efectos contradictorios. Nos vamos de Asia Central para limitar el expansionismo chino, pero con esa retirada estamos también incentivando el expansionismo chino en una zona en la que hasta ahora pues su presencia era muy limitada, ¿no? Bien, el repliegue de Estados Unidos en cualquier caso va acompañado de algo que Biden ha asumido y que Trump negaba, ¿no? Trump pensaba que frente a esos desafíos Estados Unidos podía ir solo. De hecho, despreciaba, ninguneaba y hasta incluso insultaba a sus aliados tradicionales. Biden no ha hecho eso, desde luego en las formas ni en las palabras, aunque, como hemos visto en días recientes, no estamos seguros de los hechos, ¿no? En los hechos, el propio discurso justificativo de la retirada de Biden, de la retirada de Afganistán del propio Biden, pues era perfectamente un discurso que hubiera podido hacer el presidente Trump en su momento, ¿no? Hablando de que el único objetivo era evitar víctimas norteamericanas, ¿no? Y de alguna manera también obviando que, si bien es cierto que Estados Unidos es quien ha puesto más muertos y más dólares en la intervención de Afganistán, los aliados también hemos puesto muertos y dólares, ¿no? Y la verdad es que a mí me resultó, casi ofensiva esa intervención pública de Biden, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo también en el famoso tema del AUKUS, ¿no? Pero ahora vuelvo a él, pero la idea de Estados Unidos era, y cuando Biden visita Europa y visita la Comisión y las instituciones europeas y asiste a la cumbre de la OTAN, pues hace profesión de fe atlántica, de refuerzo del vínculo atlántico, de solidaridad, de las democracias, en el bien entendido, que también dejó muy claro desde el principio que su interés estaba fundamentalmente en el Indo-Pacífico, pero que necesitaba reforzar el vínculo atlántico precisamente para hacer frente a ese desafío. Ahora lo que estamos viendo es que en la práctica, para Estados Unidos, lo más relevante son los aliados que están en la región Indo-Pacífica. No es nuevo. Hay un acuerdo de hace muchos años con Australia y Nueva Zelanda de cooperación. El Quad, famoso cuarteto con Japón, Australia, India y Estados Unidos, pues existe como mecanismo informal de comunicación desde hace muchos años, pero estaba como en estado de hibernación. Ahora claramente se quiere revitalizar. No es casual que el presidente Biden, aprovechando la Asamblea General de Naciones Unidas, pues reciba en la Casa Blanca, y de momento es la única entrevista que se ha confirmado, a los 3 primeros ministros de Japón, Australia e India. Eso no es casual, como no es casual el acuerdo que ahora llamamos, en un nombre bastante horrísono, por cierto, AUKUS, ¿no? Sobre el AUKUS podríamos hablar mucho rato. Como tengo el tiempo muy acotado, no lo voy a desarrollar, lo podemos desarrollar luego, pero el AUKUS refleja muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, cómo compensar al Reino Unido después del papel poco glamuroso que ha jugado en la retirada de Afganistán, ¿no? Porque si miras el contenido del acuerdo, la contribución británica no es precisamente nada que pudieras pensar que valga la pena por sí misma, ¿no? Y además va mucho más allá de los 8 submarinos de propulsión nuclear que forman parte del acuerdo, ¿no? Hay un intercambio de sistemas de defensa y de inteligencia muy profundo. Hay una implementación de presencia militar norteamericana en importantes bases australianas, como la que tienen en Perth, precisamente en la vertiente índica de Australia, y una clara determinación de que para la contención de China es mucho más importante eso que contar con una eventual colaboración
de la Unión Europea o de la OTAN, a pesar de la presencia de Francia en el Pacífico, que ha sido siempre el gran argumento de Francia, también del Reino Unido, más en el Índico, de formar parte también de esa estrategia. Bueno, eso ha reforzado la posición británica después del Brexit y la pretensión de que esto del Global United Kingdom pues tenga contenido, pero bueno, lo cierto es que es un acuerdo claramente anglosajón y que deja al margen al continente. A mí no me escandaliza en absoluto que no nos avisaran. O sea, me parece absolutamente normal que no nos avisen, precisamente para evitar pues resistencias y obstáculos de última hora, pero efectivamente ahí también ha habido un problema de formas, ¿no? Bueno, después de todo lo que está sucediendo, intento ir terminando, alguien se puede preguntar hasta qué punto nos podemos fiar de Estados Unidos, y esa pregunta es cotidiana en Europa, ¿no? Pero también en el mundo, ¿no? Después de la retirada del norte de Siria, dejando en la estacada a los kurdos, después de la retirada de Afganistán, dejando la estacada a todo el mundo, o ahora después de este acuerdo dejando la estacada a la Unión Europea, hasta qué punto la política exterior de Estados Unidos inspira credibilidad y confianza. La cuestión básica es, bueno, ¿nos podemos creer a Estados Unidos cuando dice que tiene un compromiso en nuestra defensa y seguridad colectivas y que ese compromiso es firme y que va a llegar a las últimas consecuencias? Muchos argumentan que después de Afganistán eso ya no es creíble y que por lo tanto hay que construir una Europa de la defensa que no necesite de Estados Unidos. A mí esta posición me parece hoy por hoy absolutamente ilusoria. Como horizonte se puede plantear. También se habla del ejército europeo. Yo creo que ninguno de los que estamos en esa mesa lo vamos a ver como tal. Podremos ver unidades conjuntas de intervención rápida y otras cosas, y se puede avanzar. Y se puede avanzar también en el ámbito de la política industrial, ¿no? Pero bueno, la cuestión de fondo es efectivamente si ante, por ejemplo, un desafío de Rusia en los países bálticos, Estados Unidos estaría dispuesto a ir a la guerra, o, bueno, la gran pregunta, si en caso de que China decidiera invadir Taiwán, la pregunta es si Estados Unidos estaría dispuesto a ir a la guerra por Taiwán. Y cómo se lo explica su opinión pública y hasta qué punto la opinión pública norteamericana estaría dispuesta a ir a la guerra para defender un país lejano sin acabar de entender cuáles son las causas. Yo creo que la causa está muy clara. Perder Afganistán, por decirlo de forma coloquial, bueno, pues no tiene unas implicaciones directas. Perder Taiwán sería dejar a China con el control del Pacífico en la práctica y contribuir a esa aspiración china de echar a Estados Unidos del continente y del Indo-Pacífico, y por lo tanto que Estados Unidos dejara en la práctica de ser una auténtica potencia global para centrarse en su propio continente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Estados Unidos juega la credibilidad, ¿no? Hasta qué punto es creíble su disposición a ir a la guerra por por un tema tan sensible como es el de Taiwán. Claro, ahí revivimos el riesgo de la famosísima trampa de Tucídides, ¿no? Y de si finalmente es inevitable la confrontación, no solo en términos militares convencionales, ¿no? La pugna es holística, es una pugna sistémica, tiene que ver con el dominio de las tecnologías digitales y, desde luego, desde mi punto de vista, el desafío chino es real, ¿no? Y es sustituir a Estados Unidos como el hegemón, ¿no? Y fijar sus reglas. Otra cosa es que, más allá de esa problemática global sobre las pandemias o sobre el medio ambiente u otras, creo que estamos también en un proceso creciente de decoupling, de fijación de una parte del mundo que sigue unas determinadas reglas y normas y otra parte del mundo que no sigue esas reglas y normas que hasta ahora constituían la columna vertebral de la arquitectura
del multilateralismo y rompiendo, por lo tanto, las cadenas globales de valor. Ese debate está ahí, es un debate también muy serio, muy importante y que evidencia que, por otra parte, estamos ante, y en eso Estados Unidos ha insistido, ¿no?, ante un desafío sistémico y, por lo tanto, un desafío de valores, ¿no? Y cuando se dice es que Europa debe jugar un papel equidistante o un papel de equilibrio, incluso un papel de intermediación entre China y Estados Unidos, bueno, yo no digo que en determinadas cuestiones no pueda jugar ese papel, pero en los temas de fondo es obvio que siempre estaremos más cerca de Estados Unidos que de China, ¿no? Otra cosa es que Europa quiera hacer valer su peso, no hacer seguidismo y ir avanzando en su propio proyecto político, unificando sus opiniones, unificando su voz y este es el gran reto, ¿no? Claro, ahora con el AUKUS hemos visto la reacción desabrida de Francia, ¿no? Pero ha habido una cosa que ha pasado un pelín más desapercibida, ¿no? Y es que el AUKUS se hace público el mismo día en el que la Comisión Europea presentaba su estrategia precisamente para el Indo-Pacífico, ¿no? Bueno, hay que madurar y aceptar el principio de realidad, las cosas son como son y bueno, procurar ir avanzando, hay que discutir la regla de unanimidad, hay que ver cómo se articula la política exterior común, cómo se avanza en la Europa de la defensa. Y preguntabas, Emilio, ¿y España? Bueno, yo creo que España tiene que jugar un papel proactivo y propositivo. Tenemos una larga tradición que viene de la época de Paco Ordóñez, ¿no?, que con buen sentido entonces decía que su política europea consistía en hablar los quintos, es decir, que hablaran primero los cuatro grandes y después ya España toma su posición. No, yo creo que hay temas en los que eso no tiene que ser así y desde luego hay uno para mí fundamental, que es América Latina. Y América Latina está en estos momentos con el riesgo de que buena parte de la región deje de autoconsiderarse occidental. Y esto sería una tragedia desde el punto de vista de la pugna sistémica existente y creo que desde luego Estados Unidos sin ninguna duda, pero Europa se lo debería tomar muchísimo más en serio. Yo tengo alguna experiencia muy reciente, personal, sobre la indiferencia de Europa respecto a la problemática de América Latina, que desde luego a nosotros nos preocupa, pero que en realidad debería preocupar a toda Europa. Bueno, dos últimas acotaciones. Emilio comentaba, y en el texto que me pasó previamente, si el mundo podía prosperar en su conjunto ante la progresiva incorporación de enormes masas a la prosperidad, ¿no?, y qué iba a pasar con las tensiones de las materias primas, etc. Yo sé que aquí hay gente muy ligada al Club de Roma, pero yo pediría no caer en el síndrome del Club de Roma, que es dejemos de crecer para mantener los equilibrios básicos y la sostenibilidad, ¿no? La tecnología ofrece innumerables oportunidades. La lucha contra el cambio climático no se va a poder hacer solo a través de limitaciones de emisiones, sino a través de grandes desarrollos tecnológicos. Había un ministro, yo creo que era saudí, del petróleo, que decía aquello de la misma manera debemos prepararnos para el futuro, porque de la misma manera que la edad de piedra no desapareció porque desaparecieron las piedras, la edad del petróleo tampoco va a desaparecer porque ya no tengamos reservas de petróleo, sino porque vamos a encontrar soluciones tecnológicas alternativas. Yo creo que si preservamos el medio ambiente, el mundo tiene aún mucho margen por delante. Y la última acotación es esa pretensión que ha tenido Occidente de que el mundo se module de acuerdo con nuestros valores. Demasiados errores hemos cometido desde esa pretensión. En la Guerra Fría, en la segunda mitad de la Guerra Fría, después de constatar que podíamos ir claramente al desastre, pues hablábamos de la coexistencia pacífica. O
o sea, cada uno por su lado, pero sin demasiada ósmosis, desde luego mucho menor que la que existe hoy entre las diferentes potencias, pero coexistencia pacífica y dejemos que la historia siga su curso, ¿no? Yo creo que el fiasco de Afganistán es un magnífico ejemplo de esa imposibilidad de construir estados occidentales en sociedades que distan mucho de nuestros valores, ¿no? Lo primero que necesitamos para construir un estado occidental es que haya una nación tal y como la entendemos desde Occidente. Y los afganos ni han conocido ni han probablemente oído hablar jamás de la paz de Westfalia y del mundo westfaliano y después del Congreso de Viena y de las revoluciones burguesas, de la misma manera que tampoco han oído hablar de la Ilustración, ¿no? Y toda pretensión de construir realidades ajenas a la propia realidad social, pues al final se muestra como imposible, ¿no? Y nos lleva directamente al fracaso. Así ha sido en Irak, así ha sido en Siria, así ha sido en Libia, con la pretensión ingenua y trágica, ¿no?, de pensar que derrocando a un dictador indeseable, pues lo demás casi vendría por añadidura. Lo que viene siempre por añadidura después de eso es una enorme inestabilidad y muchas veces la guerra, ¿no? Por tanto, en esa pugna sistémica, pensar en términos de coexistencia pacífica y de limitar las posibilidades de que en cualquier momento un incidente pueda provocar un conflicto a gran escala, como sucedía durante la Guerra Fría, pues es especialmente relevante, ¿no? Para eso hay que contar con dos, como el tango. O sea, la otra parte también tiene que ser consciente de que probablemente tenga que hacer un ejercicio de autocontención y provocar, pues probablemente un poco menos de lo que está provocando, ¿no? Pero de nuevo el mundo está en una situación de riesgo. Las tensiones militares que ya existen se van a incrementar. La posibilidad de cualquier incidente siempre está ahí y la posibilidad de caer en la trampa de Tucídides pues también está ahí. Por eso, a pesar de todo, mantener canales de comunicación, canales de diálogo, buscar espacios comunes en los que colaborar, aunque después hay enfrentamientos en muchos otros ámbitos, me parece también algo completamente esencial. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron literalmente a muerte, ¿no?, hasta que uno de los dos murió. Pero, mientras tanto, firmaban tratados de limitación del armamento nuclear. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias. Recojo tres ideas de las muchas que has puesto encima de la mesa. La primera, evidentemente, es la pérdida de credibilidad de Estados Unidos. Es nuestro aliado. ¿Hasta qué punto podemos seguir confiando en esa alianza para la cual no tenemos alternativa? En ese sentido, probablemente no tenemos más remedio que confiar, aunque no confiemos. Lo segundo es la capacidad, la voluntad de la Unión Europea para realmente articularse con un sujeto histórico, con presencia exterior, más que discutible. Y bueno, lo tercero es la asertividad china. Que sería lo que desata todo el problema previo, ¿no? Y en ese sentido, Lluís, volviendo un poco a ti para... mencionaba la trampa de Tucídides, la tensión entre una potencia emergente y una potencia declinante. Yo me pregunto hasta qué punto no estará Biden exagerando la tensión geopolítica con China. Hasta qué punto no ha priorizado en exceso. Lo dijo efectivamente en su discurso en agosto. Nuestra prioridad es China y está casi parece obsesionado con China. No se corre el riesgo de que esto acabe siendo una suerte de profecía autocumplida, en el que el creer en la trampa de Tucídides es la trampa en la que acaban cayendo unos y otros, y desde luego yo empiezo a percibir un exceso de tensión que no sé si es necesario. Cuando quieras te escuchamos. Está muy bien tener siempre un buen amarre y tu pregunta es muy pertinente, pero antes déjame agradecer la invitación porque es realmente un placer y un honor estar aquí con vosotros charlando de estos temas. A ver, la composición del lugar que yo me hago
es que esto no es lo que este mes, porque es un mes, fijaos que es 15 de agosto, 15 de septiembre, 2 golpes. Creo que que esto es solo el principio. Esta es la impresión que tengo. También tengo que decir una cosa. Yo que estoy realmente haciendo un esfuerzo muy puramente de observador, de un observador que intenta aguzar bien la vista, como es un periodista sin ser especialista, me siento en una situación de un cierto vértigo y con la necesidad de extremar todas las cautelas, porque realmente la situación es hay gran cantidad de novedades y de sorpresas. Acaba de aparecer de nuevo algo que desconocíamos, que era la diplomacia secreta, que es anterior propiamente a la Primera Guerra Mundial, casi, entre aliados, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela. Ahora, yo creo que todo está muy meditado y muy reflexionado. Incluso las formas, esas formas tan ásperas y tan desagradables, creo que son parte del contenido. A mí me impresionó mucho, tanto como la salida de Kabul, el abandono súbito por la noche, el 7 de julio, de la base de Bagram, que fue una cosa realmente increíble, que de pronto se fueron y dejaron la base desierta, sin luces. Entraron los ladrones, empezaron a robar hasta que llegó el ejército iraquí, lo que luego se ha visto que no era un ejército, pero bueno, pero como mínimo llevaban uniforme y tenían mandos. Entonces yo creo que el fondo forma parte de la forma. Es decir, Estados Unidos ha tardado en el fondo casi 20 años en tomar la decisión que ha tomado ahora. Digo que casi 20 años porque acordaos que Rumsfeld, cuando empezó Afganistán, era de la teoría de que había que golpear y largarse. Porque decía, no nos compliquemos la vida. Que Bush no quería construir naciones. No quería construir naciones. Quería pegarles un gran sopapo a los autores de los atentados del 11S. Y ya está. Quería luego, esto complicó las cosas con los neocons de derechas y con los de izquierdas, quería luego vengar a su papá que Saddam Hussein quería matarle. Pero la realidad es que desde el segundo Bush, Obama entero y por supuesto Trump, Estados Unidos no tenía interés en esta región. No tenía más interés que, en mantener los proxies para que funcionen las cosas, el petróleo, una cierta estabilidad. Yo creo que Estados Unidos tiene muy claro, le ha pasado lo que ha pasado en otras ocasiones, que ha tardado mucho en reaccionar y está reaccionando como reaccionan pues las superpotencias, con una brutalidad que creo que nos va a sorprender todavía más en más cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ¿por qué se van de Kabul de esta forma? Porque no quieren discutir con la OTAN sobre Kabul. ¿Y por qué rompen el contrato? O les dicen a los australianos que les van a hacer un contrato mucho mejor. ¿Por qué no quieren meter a la OTAN en Asia? ¿Por qué no quieren enredar con los alemanes con su gaseoducto, los franceses con su arma atómica, si queréis los españoles con los ensueños del europeísmo un poco fantástico? Y lo que decide Biden... Yo además le doy mucha importancia al encuentro que tienen en Alaska con los chinos, que yo creo que sirve para asentar muy claramente que efectivamente China va a por todas, y luego el viaje de Biden a Europa, en el que se da cuenta de que los europeos estamos donde siempre, en las nubes, con nuestras cosas, con nuestros ensueños, que queremos estar y no estar, bueno. Y entonces yo creo que y de ahí salen estas dos decisiones realmente brutales y que se parecen mucho. En el fondo son dos decisiones muy parecidas, unilaterales, nocturnidad, pillan por sorpresa a todo el mundo y fastidian sobre todo, yo creo que por supuesto fastidian a la Unión Europea en sus ensueños, en su vocación, pero lo que hieren de verdad es el vínculo transatlántico. Porque no hay que olvidar que la OTAN va a Afganistán aplicando por primera vez el artículo 5. Por lo tanto, los europeos atlantistas nos hemos creído esto de la OTAN. Y ahora, retrospectivamente, son pensamientos que quiero sacar de mi cabeza, pero pienso, ¿qué hubiera sucedido durante la Guerra Fría si Estados Unidos hubiera tenido que optar entre sacrificar a Europa o tomar decisiones
de otro tipo. Claro, es que realmente yo creo que efectivamente Estados Unidos es una gran superpotencia. Los europeos tenemos que ir con mucho cuidado para no quedarnos fuera del paraguas. Esto lo saben los del este, clarísimo. Porque claro, además, bueno, el paraguas se está cerrando, es verdad. Pero ¿hay otro paraguas? ¿Es Francia un paraguas? ¿Sirve Francia para resolver los problemas que puedan tener los bálticos, que pueda tener Polonia, que pueda tener Ucrania? No sirve. Por tanto, de una forma u otra habrá que fiarse de Estados Unidos. Pero por tanto, yo creo que Biden no ha exagerado. La verdad esta es aunque soy muy cauteloso y lo creo con todas las salvedades. Yo me acabo de leer un libro que me ha impresionado mucho, que es el del director de China, del Consejo de Seguridad Nacional, un nombre que nunca consigo recordar, Rush Doshi, un tipo muy joven, que además el libro contiene un epílogo, un apéndice, donde cuenta cómo se ha documentado. Es de los pocos expertos en China que de verdad lee y penetra en los archivos chinos. Se ha leído todos los discursos de las cumbres de embajadores, de las reuniones militares, de primer, segundo, tercer nivel. Y claro, la impresión que sacas de la lectura de este libro, que es anterior a que le nombraran director de China, le nombran director de China con las ideas que lleva bajo el brazo. Y yo creo que son las que está aplicando, entre otras cosas, porque además hay también un manual de alternativas que hay que aplicar para intentar parar a China. Y la idea es lo que Josep decía, partiendo de la idea de que el hide and bite, el esconderse y esperar, que era la consigna de Deng Xiaoping, está superado. También documenta cómo no es Xi Jinping quien lo ha superado. Ya Jiang Zemin y Hu Jintao ya empezaron a hacer sus pasos y está inscrito en la estrategia de lo que le llaman el rejuvenecimiento chino, que no es tampoco exclusivamente una invención de Xi Jinping. Xi Jinping interpreta todo esto en términos efectivamente del culto a la personalidad, más que leninista, stalinista, yo diría, stalinista. Pero el pensamiento estratégico es anterior y es muy profundo y es un pensamiento muy elaborado. A mí lo que me preocupa más de esta visión es que China tiene una estrategia, tiene una espléndida estrategia y no está nada claro que Estados Unidos tenga una estrategia. Estados Unidos yo creo que está intentando armar una estrategia de contención, pero no la tiene, y quien seguro que no tiene ninguna estrategia alguna somos los europeos, que estamos, viviendo en cierta forma en la derivación de los ensueños de Jean Monnet y de los padres fundadores, y de Delors, y de Mitterrand, y de Kohl, pero no salimos de esto, ¿no? Y realmente yo creo que acabamos de inaugurar el nuevo mundo bipolar, que está gestándose ya y que se va a organizar alrededor de la confrontación en una cosa que no tenemos por qué llamarle Guerra Fría, porque va a ser de otro estilo, porque no tiene por qué. Puede llevar a tener derivadas calientes, sin lugar a dudas, pero yo creo que no se jugará fundamentalmente en el aspecto del hard power, sino que será sobre todo tecnológica, será sobre todo comercial, será también monetaria. No podemos olvidar que China está trabajando con las criptomonedas de forma muy seria, y la verdad es que yo no salgo del asombro. Me cuesta articular alguna idea más que me permita salir del asombro, aunque sí osaría apuntar algo en lo que coincido con Biden, que está bien coincidir con Biden en algo, ¿no? Y puede ser en muchas cosas, ¿no? Y es que creo que uno de los grandes fallos del mundo unipolar del que estamos saliendo ha sido el deterioro en el que ha entrado precisamente la democracia, nuestros valores, nuestros sistemas, el Estado de Derecho, el sistema internacional, lo poco que tenemos de sistema jurídico internacional. Y entonces creo que si hay que articular alguna estrategia,
Por supuesto, hay que hacer todo lo que habrá que hacer a nivel de contención y probablemente habrá que hacerlo con Washington, porque no tenemos nadie más próximo, nadie mejor con quien aliarse, pero sobre todo lo que yo creo que tenemos que hacer, porque ha sido nuestro talón de Aquiles, es mejorar nuestras democracias. Es decir, es poder predicar con el ejemplo, no encontrarnos con esta situación horrible en la que realmente cada vez que abrimos la boca en algo nos afean lo que hemos hecho en Guantánamo, la tortura, ahora los drones. Bueno, la despedida de Kabul es siniestra porque hemos hecho lo peor que podíamos hacer. Y por lo tanto, yo creo que más que retraimiento, lo que sí creo que hay que hacer es recuperar la política democrática de Europa, ¿no? y regresar un poco a la política del día a día y desde abajo, ¿no? Que es la que al final nos falla, es la que al final es donde se producen las grandes quiebras. Lo cual no quiere decir que tengamos que abandonar el tema del hard power. Borrell ha dicho una cosa estos días con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no tenemos por qué tener autonomía estratégica porque esto está muy lejos de nuestro alcance. Es una quimera un ejército europeo. Pero bueno, tener 4 o 5 mil soldaditos para que puedan sacar a nuestros diplomáticos de un aeropuerto asediado, esto es que si no tenemos esto, yo creo que es que nos tiene que caer la cara de vergüenza. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Es que no los hemos tenido. Sencillamente hemos estado al albur de lo que han querido hacer nuestros amigos americanos. Y por fortuna, bueno, pues todavía las cosas han ido de una forma relativamente correcta. Pero yo creo que esto sí que debiera ser algo que la Comisión Europea y el Consejo debieran, y probablemente las élites de los países europeos. Porque claro, podemos tener una crisis en cualquier momento, desde Turquía hasta Ucrania, hasta Marruecos, y no tener sencillamente, es que esto es el destornillador, ¿eh? No estamos hablando de capacidad de defensa, estamos hablando del instrumento que permita en un momento determinado resolver una pequeña crisis. Esto no lo tenemos. Tenemos, en cambio, lo decía con mucha intención y sana intención Sol Gallego en una columna el otro día, tenemos en cambio 70.000 personas cuidando de la llegada de inmigrantes, vigilando la llegada de inmigrantes. Esto es un poco vergonzoso. Yo creo que Europa, una de las cosas que debe hacer precisamente es equilibrar los temas más estratégicos y más de valores. Y en la política de migración tenemos ahí otro territorio para recorrer enorme, en donde demostrar cuáles son los valores europeos y cuál es el modelo de sociedad democrática que queremos. Bueno, y no me complico más porque creo que he dado una de las respuestas más largas a una pregunta que se pueda dar. Una pregunta que no tiene respuesta, por cierto. Cristina, vamos a ver, hablábamos de en el fondo, en fin, recuerdas, Josep Borrell decía que Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder, ¿no? Y no debería ser tan difícil, puesto que en el fondo estamos gastando en defensa 3 veces más que Rusia, lo cual no es broma, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, cuál es la rentabilidad que Rusia le saca a eso y la rentabilidad que le saca a la Unión Europea. Luego no debería de ser tan difícil, pero es posible eso. Es posible, yendo al tema concreto de China, que establezcamos una política concordante con Estados Unidos, es decir, que la Unión Europea y Estados Unidos realmente establezcan una alianza atlántica de cara a China, una alianza pacífica, por así decirlo, hacia el Pacífico, hacia el Indo-Pacífico. Tenemos los europeos, los 27, la capacidad de ponernos de acuerdo nosotros, no ya con Estados Unidos, sino entre nosotros mismos, cosa que también es difícil. Te escuchamos. Voy a intentar ir a lo que preguntas y la inversión europea en defensa, sí, gastamos 3 veces más, pero por separado. Es lo de siempre, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es de la suma de capacidades. Y yo no veo, coincido con Luis y coincido con Josep, yo no veo ahora ni la voluntad ni la capacidad de cambiar esas tornas. Sí veo con buenos ojos estos
avances, la Europa de la defensa, el juntar los tímidos debates sobre la necesidad de la industria, que hemos tenido ahí avances y retrocesos muy notables en los últimos 10 años. Por supuesto, avances en la capacidad de investigar y de desarrollar, que es lo que más se ha puesto encima de la mesa, sobre todo a raíz del Brexit. No lo olvidemos, que ese fue como una primera llamada de atención. Pero poco más. Para empezar, porque el dinero que deberíamos poner encima de la mesa es mucho. Es mucho, mucho, mucho. O sea, el poder suplir las capacidades que ahora ofrecerá la OTAN en su conjunto es mucho. Es un dinero que los europeos no quieren dedicar a defensa, porque comentabas ahora las élites, pero las ciudadanías europeas no quieren dedicar ese dinero a defensa. Vivimos en un país especialmente que se ha definido tradicionalmente como muy pacifista, pero no olvidemos que el motor de la Unión Europea en casi todo, Alemania, también. Que el dinero que podríamos dedicar a defensa es el que queremos dedicar a seguir manteniendo y desarrollando nuestro estado del bienestar, que es nuestra joya de la corona. Y iba a ser muy difícil, en mi opinión, en un plazo breve, lo digo por la rapidez de todos estos cambios, responder con la necesidad de inversión económica para hacer esos cambios. O sea que, por una parte, respondo a tu pregunta, creo que no estamos en eso, aunque vayamos dando tímidos pasos, ¿no? Yo lo que no sé es cuándo va a llegar para la Europa de la defensa y para las cuestiones de seguridad nuestro 2008. O sea, la crisis de 2008 fue tan brutal, con sus diferentes impactos, por supuesto, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, en fin, ¿qué hemos aprendido? Y la prueba de que hemos aprendido es el plan de recuperación y son los presupuestos aprobados este año, y es la capacidad de los 27, y ahí sí de los 27, de acabar poniéndose de acuerdo para afrontar ese futuro pospandemia tan incierto y tan complicado y con tantos desafíos. Y hemos visto que ese 2008, liderado por Alemania, con graves consecuencias para muchos países, empezando por el nuestro, empezando por Grecia, etcétera, etcétera, ha sido capaz de cambiar las tornas y ahora, aunque sea temporalmente en su mente, a asumir que vamos a una pequeña muturación de la deuda. Ese momento 2008, no hablo ya de los momentos hamiltonianos, ¿no?, que hemos visto a lo largo de los últimos meses, pero ese momento de reacción, de sí que tenemos que ir juntos, no lo estoy viendo y no lo estamos viendo en cuestiones de seguridad, ni con el Brexit, ni con las amenazas de Trump, ni con la verborrea de Trump, ni con Afganistán, ni con el AUKUS ahora. O sea, que es que están ahí, los síntomas y están ahí, pero me temo que no va a ser suficiente para dar ese paso decisivo y decir, bueno, sí, nos vamos a comprometer en esa Europa de la defensa. Si la Unión Europea con Estados Unidos seremos capaces de tener una estrategia conjunta con China, yo también lo veo muy difícil, lamentablemente. Y vuelvo a lo mismo. Por una parte están los líderes que están debatiendo sobre estos temas, por otra parte están las ciudadanías. Ahí me encanta siempre recurrir a una encuesta precisamente que viene varios años realizando ECFR, en donde los europeos dicen cuál es su actitud hacia esa relación hacia esa pelea entre Estados Unidos y China, ¿no? Y la conclusión es siempre que no queremos elegir, que reconocemos, hay un 67% de europeos que reconocemos que no tenemos las capacidades suficientes para abordar cuestiones de seguridad con China, por una parte, pero por otra parte que en un conflicto entre Estados Unidos y China e incluso entre Estados Unidos y Rusia no nos gustaría tener que elegir. Y esto está en en torno al 50%, depende del momento, un poco por arriba o un poco por abajo. O sea que, vuelvo a lo mismo, convencer a los europeos de que tienen que hacer una inversión notable, de que las amenazas que vienen de China son tan grandes como para justificar un cambio radical en nuestras actitudes y en nuestras inversiones, lo veo complicado. Y también lo enlazo con la pregunta primera que le hacías a Luis, ¿no? ¿Es realmente tal esa amenaza? ¿En qué estamos, cómo la estamos valorando?
Y ahí la cuestión es aterrizar estas cuestiones en mi opinión, aterrizar estas cuestiones de seguridad y defensa en las opiniones públicas. Sí vemos que las amenazas vienen claramente desde el lado comercial, desde el lado económico, lo vemos en las calles, lo vemos en las dependencias empresariales, económicas, eso está claro, la gente ya lo empieza a tener claro. A veces se ve como una amenaza, a veces se ve como una ventaja también, ¿no? Pero esa parte está ahí. Oímos y no hacemos más que recibir informaciones sobre las implicaciones de China y rusas en nuestra ciberseguridad y en nuestro intento de desestabilizar nuestras democracias a través de la desinformación, de las fake news, de todo este tipo de cosas. Lo empezamos a tener más claro. Pero yo creo que nadie ve como algo cercano, inmediato y que nos toque de cerca una posible amenaza militar, que es ahora de lo que estamos hablando. ¿No? Cuando hablamos de poder, estamos todo el rato hablando de ese poder duro, pero el poder ha cambiado también de forma. Entonces, ahora mismo estamos en un debate en donde nos centramos en el poder duro cuando estamos trabajando simultáneamente en todas esas otras vertientes. No digo que no estemos desarrollando una estrategia de ciberseguridad en la Unión Europea, en fin, todo eso se está haciendo, pero ahora mismo el debate está centrado en eso. Y vuelvo a las diferencias entre los debates de las élites y de las opiniones públicas. Una de los cambios que hemos visto a lo largo del último año, ligados sobre todo a la pandemia, es también un cambio de percepción sobre China. Yo lo he visto más agudo en las élites, ¿no? en personas vinculadas a la política exterior, a la política de defensa. Ese cambio de torno hacia China como una potencia mucho más agresiva está ahora mucho más presente. Ese tener que elegir en las personas que están más cerca de la toma de decisiones, he visto que se ha desarrollado a raíz de la pandemia, ese ver a China como esa potencia, insisto, agresiva, capaz de determinadas cosas, pero no lo veo todavía en las opiniones públicas. Y con respecto a la capacidad de ponernos de acuerdo, pues vuelvo a lo que decía antes. No veo todavía ese momento que nos permita llegar a esa capacidad. Y ahora mismo, pues yo entiendo que Polonia está mucho más preocupada por el vecino que tiene al este que por el vecino que tiene a más al este, ¿no? Evidentemente. Pero es que lo hemos visto también y lo sabemos, ¿no? Las propias vinculaciones de Alemania con China. O sea, es que China es el primer socio comercial de Alemania, que están pensando en entrar en una participación potentísima del puerto de Hamburgo. Ya tienen el Pireo, sí, pero del puerto de Hamburgo. Entonces, ¿hasta qué punto Alemania está realmente interesada en perseguir esa narrativa y ese debate de poder más duro, ¿no? Así que esto es para una primera aproximación sobre las diferencias de poder duro y poder blando, de cuáles son las amenazas. Si me permitís, enlazando también con lo que habéis comentado anteriormente, estamos todos impresionados por el fracaso de la salida de Afganistán, ¿no? Nunca hubo una estrategia. Estos días lo estamos oyendo repetidamente. Nunca hubo una estrategia de Estados Unidos en Afganistán. Como has dicho, Rumsfeld sabía que quería entrar y que quería salir. Y luego, un factor para que se quedaran fue porque no encontraron a Bin Laden. Tardaron 11 años, 10 años en encontrarlo, ¿no? Con lo cual, pues eso hizo también que se quedaran sin una estrategia cierta. Pero volviendo a las capacidades de poder duro o blando, si pensamos de dónde vienen las amenazas potenciales más directas ahora mismo para Europa, vienen de África y vienen de un conjunto de factores que están desde las migraciones mal gestionadas hasta un terrorismo internacional que está en plena efervescencia allí. Y como hemos visto en Afganistán, los ejércitos tradicionales y las capacidades militares tradicionales, por mucho que sean las más sofisticadas del mundo, no bastan para acabar con grupos terroristas con una insurgencia. Hemos visto que no bastan. Ellos lo vieron en Vietnam, lo han visto ahora otra vez en Afganistán, y yo me pregunto si esas son las capacidades que realmente nos van a hacer falta para combatir ese terrorismo que está desarrollándose a 15 kilómetros de nuestras fronteras. Por cierto, con un país como Marruecos, que está invirtiendo fuertemente también en esas capacidades militares. Ahí sí que lo dejo. Que tiene en este momento una alianza con Estados Unidos probablemente más potente que la nuestra, ¿no? Bueno, vamos a ver, hemos terminado, se abre un poco el turno de intervenciones. No sé, Jordi, si quieres hacer algún comentario. Nos acompaña también Rafael Puyol, presidente de UNIR.
Yo quería plantear un tema, hacer un poco de abogado del diablo, porque el resultado de la mesa es que hay una confrontación fuerte, dura, una tensión geopolítica por la hegemonía global entre China y Estados Unidos. Este es un poco quizás caricaturizándolo, ¿no? Se habla de una nueva guerra fría, que luego acabará siendo caliente, como lo fue la anterior. Se habla de una nueva OTAN, y la AUKUS es una especie de nueva OTAN. Se habla de un decoupling de las economías y de áreas comerciales desacopladas unas con otras, es decir, estamos generando una bipolaridad que se extiende más allá de la geopolítica. Sin embargo, yo me pregunto en qué medida la asertividad china implica no agresividad hacia el exterior. Yo creo que quizás convendría, eso sería mi pregunta, ¿no? Es evidente que China está afirmándose, son 1.400 millones, están recobrando, como dicen, el lugar que tuvieron en la historia, que fue un lugar preeminente, sin duda alguna. Están muy heridos por lo que llaman el siglo de la humillación, y efectivamente ha sido así, pero no exporta su modelo, como hizo la Unión Soviética. La Unión Soviética exportaba un modelo agresivamente, China no exporta su modelo. La historia, que a Josep y a mí nos encanta para estas cosas, lo que muestra es que China jamás ha sido agresivo hacia el exterior, nunca lo ha sido, porque lo menosprecia básicamente, no por nada, sino porque lo menosprecia, pero no ha sido agresivo, no ha exportado eso. Tiene un objetivo clarísimo, que es Taiwán. Ese sí es un objetivo duro, pero por lo demás no exporta agresividad, no lo parece, ¿no? Y por lo tanto la pregunta final es, no hay otra política alternativa a la política de confrontación, que es en este momento la que a mi entender tiene Estados Unidos. Yo creo que esa política es de confrontación, y a lo mejor hay una política de engagement, ¿no? En el que se puede competir en unos sectores y cooperar en otros. E incluso mantener tensiones geopolíticas en otros, es decir, una desagregación de intereses y de conflictos que al final, esa maraña es la que mantiene la paz, ¿no? Era por hacer un poco de abogado del diablo y decir, no es posible otra política distinta, y el temor que tengo de que la trampa de Tucídides acabe siendo una suerte, como decía, de profecía autocumplida. Lo dejo ahí encima de la mesa. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Venga, Jordi, adelante. Sí, la percepción para una mayoría de gente es de la confrontación entre Estados Unidos y China, es que es una confrontación claramente tecnológica y fundamentalmente tecnológica, pero porque ambos tienen empresas que defender y tienen sectores tecnológicos que defender. Como decía antes Josep, no es el caso de la Unión Europea y, por tanto, mucha gente nos preguntamos ¿y por qué de elegir Amazon frente a Alibaba? Claro, el problema, también lo comentaba Lluís, es que no es una cuestión simplemente tecnológica o no es una cuestión simplemente empresarial. Hay un conjunto de valores detrás. Hay un conjunto de cómo unas y otras entienden la economía del dato, entienden la privacidad, entienden los derechos humanos, entienden los derechos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo sí que es un problema de modelo. Es verdad que no lo exportan, quizá porque nos desprecian en ese sentido, están tan conscientes de la superioridad de su modelo que yo creo que piensan que se va a expandir de manera automática. Yo veo en las élites europeas y desde luego españolas mucha fascinación positiva hacia el modelo chino. Aquello funciona. Y cuanto más problemas tiene la democracia, más se revaloriza el funcionamiento de ese modelo, como si efectivamente los derechos humanos pues fuera un tema menor y que, oye, pues mira, ha sido un lujo que nos hemos podido permitir en una etapa de nuestra historia, pero tampoco pasa nada si los perdemos, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la verdadera confrontación. Es decir, yo entre Alibaba y Amazon me trae al pairo elegir, pero entre modelo democrático y modelo autocrático, entre derechos humanos y no derechos humanos, no tengo ninguna duda. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos perdiendo el plantearlo abiertamente, esa confrontación y esa capacidad de por qué la caemos, en esos términos? En términos, tú lo decías, de nuestros valores y de que estamos defendiendo un modelo que yo no estoy dispuesto a echar por la borda, aunque echarlo por la borda me haga un poquito más rico,
Me da igual, me parece que ese reivindicar con fuerza la democracia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, sí que nos podría ayudar a entender mejor la posición de la Unión Europea, ya que, repito, no podemos crear a corto plazo un tercer Amazon o Alibaba, ¿no? Esa sería un poco mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto no estamos siendo timoratos a la hora de plantear cuál es nuestra verdadera posición, que no es entre la confrontación tecnológica, es una confrontación de modelo y de valor, punto. Se está tocando el hueso, ¿no? El hueso del problema. A ver, yo creo que China tiene un proyecto ya no en estos momentos de regional, por supuesto nacional ya hace tiempo que lo tiene claro, no tan solo lo tiene regional, sino que tiene un proyecto de nuevo orden mundial, que además le han puesto un nombre, ¿eh? Es una comunidad, le llaman la Comunidad de Valores Humanos Compartidos. Hay una comunidad de valores asiáticos compartidos. La ruta de la seda es fundamental porque para entender, son las palancas, es el rosario de palancas para, en el fondo, para decirlo brutalmente, para chantajear a los países, tenerles bien cogidos, ¿no? Y ahora, en estos momentos, el objetivo para el año 49 es Taiwán. ¿Y por qué es Taiwán? Hay el irredentorismo, por supuesto, que tiene que ver con la fundación de la República, pero también es porque China, yo creo que así como en ideología toma como modelo a Rusia, a la Unión Soviética, en historia toma como modelo a Estados Unidos. Y para China, el mar de la China meridional es el Caribe. Y Asia es la doctrina Monroe. Y por tanto, dice, oiga, americanos, con ustedes me voy a entender de maravilla, pero fuera. Como Estados Unidos hizo con las potencias europeas. Váyanse de aquí, que este no es su territorio. Y este es el objetivo de China. Y yo creo que esto es lo que Biden tiene muy claro, y Biden no quiere irse, porque claro, irse significa dejar sobre todo Australia, Japón, India, Nueva Zelanda, dejarles solos con el lobo. Entonces, claro, yo creo que esto va en esta dirección. ¿Tiene posibilidades de arreglarse? Yo lo veo difícil. Yo creo que, para entendernos, en la China anterior, a Xi Jinping, cuando todavía creíamos que la economía podía conducir, que la prosperidad podía conducir a la democracia, quizás sí había una bifurcación hacia un mundo más liberal, pero yo la veo ocluida esta vía, estos momentos. En estos momentos veo que esto va en otra dirección, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices tú, Jordi, lo que nos jugamos es el modelo, incluso yo diría, el modelo de capitalismo. En estos momentos, el modelo chino, es decir, así como Francia y América, Estados Unidos, crearon un modelo universal, de democracia universal, cada uno en sus variables con las revoluciones francesa y americana, los chinos están creando un modelo autoritario universal. Y quien quiera montar en casa un capitalismo eficaz en el que se pueda poner orden y evitar que el desmadre, pues China será el modelo y será un aliado magnífico para todas las dictaduras, semidictaduras, falsas democracias iliberales. Y creo que esto es lo que China... Además, yo vuelvo a recomendaros el libro que os he dicho antes, porque es que lo dicen. Es que no es que lo interpretemos, es que lo dicen claramente. La democracia es un obstáculo para tomar decisiones. La pluralidad es una pijada que no sirve para tomar decisiones económicas y políticas. Y, por tanto, esto tiene muy mal camino. Yo creo que esto va en esta dirección. Es decir, que o nos reafirmamos en nuestros modelos de democracias, de estados de derecho y de los valores liberales, y si no, si flaqueamos, como hemos flaqueado gravemente en Estados Unidos y también en Europa, bueno, estamos creando un boquete en esta confrontación terrible, ¿no? Cristina, y luego, Josep, cierras. No puedo sino coincidir, por supuesto, con esto, con la necesidad de la defensa de nuestros valores sobre los que nos basamos, pero también con realismo y siendo conscientes de lo que hay detrás. Hay una
hay una cuestión que es la democracia que da resultados, ¿no? Esa democracia ligada a un desarrollo del sistema capitalista que ha sido capaz de ofrecer la mayor prosperidad conocida en la historia en Estados Unidos con un modelo, y en la Unión Europea con un modelo ligeramente diferente. La mayor prosperidad que ha conocido el ser humano en su historia. Eso no cabe duda. Pero eso, en parte por los flecos de la democracia, si queremos, en parte por los flecos del sistema capitalismo, lo que ha generado en las últimas décadas es una desigualdad, y son una serie de cuestiones sociales que está haciendo que una parte de esas sociedades no consideren que están obteniendo lo que esperaban de esa democracia y de ese capitalismo, y por lo tanto se cuestionan si es la democracia lo que quieren. Frente a eso tenemos un modelo chino que ahora... a mí me ha llamado la atención, pensaba que iban a hacer todavía más fanfarria, pero en el centenario del nacimiento del Partido Comunista Chino, una de sus banderas ha sido el fin de la pobreza y el fin de la pobreza extrema en China. Porque sí ha sido un imperio a lo largo de toda la historia, pero ha sido un imperio que en sí mismo ya traía muchas desigualdades y traía una historia de pobreza grande, que ahora han logrado combatir. Ya sé que con sus diferencias a la hora de medir exactamente qué es pobreza, qué es extrema pobreza, bueno, da igual, el caso es que el resultado está ahí. Por tanto, hay muchos países en esas órbitas, como acaba de decir Lluís, ¿no? entre la democracia y lo autoritario que tantean, pues que tienen ese otro modelo como referencia en el resultado final. Y luego no olvidemos, y hemos hablado antes de la credibilidad de Estados Unidos, que la credibilidad se pierde por los fracasos en Afganistán, por Irak, etcétera, y por cómo han violado los propios principios. O sea, el mayor país democrático del planeta, no en volumen, la potencia democrática por excelencia, que se permita hacer uso de la tortura, incluso cambiando las leyes para poderlo camuflar, se vende mal. El que Estados Unidos mantenga un embargo en Cuba desde hace 60 años, porque está ahí a sus pies, pero no con Arabia Saudí, porque son aliados y porque necesita el petróleo, se vende mal. O sea, hay cosas que realmente tienen que ver con nuestras propias contradicciones y con ciertas hipocresías en el sistema internacional. Entonces, coincido totalmente. Si logramos recuperar no solo la fe en la democracia, sino la solidez de nuestras democracias, unas democracias que vayan a resultar y que vayan a dar resultados a las sociedades, entonces recuperaremos esa estabilidad que nos permita afrontar esos desafíos de otra manera. Habéis tocado antes América Latina, una América Latina, y tú, Emilio, lo has escrito muy bien, que forma parte esencial de Occidente, una América Latina en cuyas sociedades el 71% de las personas ahora están insatisfechas con sus sistemas democráticos. El 71% de las personas. Y claro, lo estamos viendo continuamente. Por supuesto, Nicaragua es el caso más flagrante, pero Nicaragua, Guatemala, Perú, uno detrás de otro, tienen serios problemas de la democracia. Y sin embargo, todos ellos tienen a China ya habiendo ocupado espacios importantes de sus economías, de sus empresas, de sus infraestructuras. Con lo cual, bueno, pues realmente nos tomamos muy en serio esa regeneración de la democracia, esa recuperación de nuestros valores, somos consecuentes con nosotros mismos, o vamos a tener muy mala venta. Muchas gracias, Cristina. Una última intervención breve de Rafael Puyol, que me había pedido la palabra, y cierras, Josep. Yo creo que, no sé si compartís esta reflexión, China, para reforzar su liderazgo, está tomando medidas de reforzamiento interior y exterior, pues de mucho alcance, ¿no? Y muy significativas, ¿no? Por ejemplo, de reforzamiento interior. Ellos tenían dos problemas que en estos momentos se están enfrentando con muchísima decisión y con muchísima financiación, ¿no? El primero era la formación de su propio capital humano, ¿no? Es decir, el esfuerzo que China está haciendo por la educación superior de su gente es verdaderamente espectacular. Creando universidades, promoviendo centros de investigación. En fin, yo quedé muy impresionado cuando visité Pekín y me llevaron a ver universidades chinas verdaderamente de muchísimo nivel, ¿no?
La otra medida de reforzamiento interior pues es que se han dado cuenta de que habían cometido un error y están enfrentando un problema que iba a provocarles muchísimas consecuencias, ¿no? Y que aún todavía les va a provocar, que es el tema del envejecimiento demográfico, ¿no? Es decir, ellos decían que el problema de China es que iban a ser antes viejos que ricos, ¿no? Bueno, pues desde hace un par de congresos del partido ya se ha eliminado, en fin, el tamaño familiar de un descendiente, han pasado a 2, ahora todavía están abriendo mucho más la mano, pues, en fin, han tomado el toro por los cuernos y han cambiado su política de tantísimos años que les estaba provocando algunos problemas serios, ¿no? Y en cuanto a la presencia internacional del reforzamiento exterior, pues yo creo que hay 3 elementos que deberíamos de tener muy presentes, ¿no? Primer elemento, están mandando estudiantes a todo el mundo. Es decir, es el primer país exportador de estudiantes a universidades de todas partes. Yo, por ejemplo, en mi asignatura demográfica tenía una docena de chinos que no me entendían una palabra, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Por lo tanto, primer elemento, el envío a todas partes de gentes que crean lazos de muy diversa naturaleza con los países donde están, etc. Segundo, lo que algunos han llamado la inversión comercial pacífica, ¿no? Es decir, los comercios chinos están en todas partes del mundo. Y antes esa gente era tildada de traidor porque se iban de China y ahora es fomentada su presencia internacional en muchas partes. Y tercer elemento, la presencia de China a través de la adquisición de tierras en todo el mundo, ¿no? Y muy particularmente en África, como sabemos, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que se han dado cuenta de algunos defectos tradicionales que tenían y están tomando medidas para corregirlos. No sé si compartís esta reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que se han suscitado tantísimos temas que podríamos volver a empezar, ¿no? Como suele pasar en estas ocasiones, ¿no? Y además con gente de tanto nivel y de tanta profundidad intelectual. Yo voy a hacer solo algunos comentarios producto de mi pasión compartida por la historia con Emilio, ¿no? Porque creo que puede ser un cierto hilo conductor de todo lo que se está diciendo, ¿no? Cuando se dice, bueno, China es realmente tan asertiva como se dice. No es la Unión Soviética. La Unión Soviética quería exportar su modelo, quería implantar dictaduras del proletariado por doquier, economías planificadas centralmente, quería exportar su modelo. China, no. Bueno, nos remitimos a la historia. China jamás ha pretendido exportar su modelo. Se consideraban tan superiores al resto que, bueno, si los demás quieren hacer seguidismo de algunas cosas, pues ellos verán, pero a nosotros lo que nos importa es tener un entorno, hablo históricamente, un entorno subordinado de países tributarios y vasallos, y después el resto del mundo no nos afecta y no dejan de ser unos meros bárbaros, ¿no? La famosa respuesta a la propuesta de Jorge III para establecer relaciones diplomáticas entre iguales y libre comercio, pues es de todos conocida, ¿no? Un desprecio hacia el mundo exterior porque ellos son el imperio del centro y se ven a sí mismos como el centro del mundo, ¿no? Bueno, eso probablemente siga estando ahí, ¿no? China no pretende exportar su modelo político o su modelo económico. Simplemente lo que pretende es que los demás vean que con un sistema político autoritario o con una economía de capitalismo de Estado bajo un control de los poderes públicos, que además se está acrecentando en estos últimos tiempos con el control de las tecnológicas y cortarles con toda claridad su posibilidad de desarrollarse autónomamente del poder, les basta con que otros piensen que tienen que replicar esos modelos porque pueden responder ante los problemas de la ciudadanía de forma más eficaz que lo que hacemos las declinantes democracias occidentales, que nos enfrascamos en nuestros propios debates internos y nos cuesta muchísimo más tomar decisiones, ¿no?
Y bueno, yo creo que eso está ahí. Pero dicho eso, sí que hay un cambio en la historia, Emilio, y es que esa fue la posición tradicional de China, una potencia terrestre, fundamentalmente terrestre. Incluso cuando disponía de una tecnología naval importantísima, en el siglo XIV, 1300 y pico, con los llamados barcos del tesoro, que eran infinitamente mejores que nuestras carabelas, pues, y en la época de la dinastía Ming, pues el gran mariscal, digamos, el gran almirante, mejor dicho, chino Engze, que era un eunuco por otra parte, pues cruzó desde luego el mar de la China, cruzó el estrecho de Malaca, todo el Índico, y llegó incluso a lo que hoy es la ciudad de Jeddah, en el Mar Rojo. Y dices, con esa potencia y con esa demostración de capacidad, buscaban los chinos, digamos, establecer colonias o ampliar su dominio territorial en otros sitios. Respuesta, desde luego entonces no. Lo que querían era simplemente que los demás quedaran absolutamente rendidos ante esa demostración de poder, ¿no? Y de hecho, cuando muere el emperador, se desmantela la flota china y nunca volvieron a tener esas veleidades hasta hoy. Y ahí es donde se produce un cambio sustancial, ¿no? China sabe que para ser una potencia global no le basta con dominar su territorio y su entorno, sino que tiene que proyectarse hacia el exterior, y para eso necesita tener presencia en otros continentes y desde luego necesita disponer de una capacidad aeronaval, dejo aparte del control sobre el espacio y el ciberespacio, de una potencia, de una capacidad aeronaval que le permita estar como Estados Unidos en cualquier mar y océano del mundo. Ese es un cambio sustancial, esa proyección de China hacia el exterior, dejando de ser una potencia terrestre, porque con eso no se puede ser una potencia global. Y eso me llega a la reflexión que se ha hecho sobre la doctrina Monroe, ¿no? Para Estados Unidos, la doctrina Monroe significaba europeos, quitad vuestras sucias manos del continente y dejad que yo sea la potencia dominante que soy en América y es lo que me concierne. Pero eso no le convertía a Estados Unidos en una potencia global. Lo que le convierte a Estados Unidos en una potencia global es asegurarse, digamos, el flanco interno, el continente americano, y después, desde luego, proyectarse hacia el exterior hasta llegar al paroxismo de pensar que en cualquier conflicto que haya en cualquier lugar del planeta, pues Estados Unidos tiene que ser presente. Bueno, si quiere ser una potencia global, China, que quiere efectivamente Asia para los asiáticos y echar a Estados Unidos y que quiten sus sucias manos del Indo-Pacífico, sabe que para ser una potencia global tiene que tener una gran influencia en África, tiene que tener una gran influencia en América Latina, tiene que minar la voluntad unitaria europea respecto a las relaciones con China y, por tanto, estamos en una fase histórica, yo diría que distinta, ¿no? La reflexión ahí de Jordi es muy pertinente, ¿no? Es que no les hace falta casi ni hacer propaganda, simplemente explicar que ellos son capaces de afrontar los problemas mucho mejor que las democracias. Y de ahí que el debate sobre los valores pues tenga cada vez una importancia mayor. Y ahí sí que, por lo menos en el lenguaje, ¿no? Biden ha sido distinto, desde luego, que Trump, probablemente no tanto de Obama, pero incluso, si se quiere, del propio Bush, en términos de defensa del modelo occidental y de convicción de la superioridad del modelo occidental, intentando implantar sus valores, los valores occidentales a todo el planeta, pero Biden habla explícitamente de una contienda sistémica, ¿no? Que va mucho más allá de la tecnológica, de la comercial, de la estratégica, sistémica. Y, por lo tanto, de sistema de valores, de cómo se organiza la representación política, de cómo se organiza la economía, de cómo se organiza la sociedad, si es una sociedad abierta como la que tenemos nosotros o una sociedad controlada totalitariamente por el poder, y desde luego abandonando cualquier pretensión, que la tuvimos todos muchos años, ¿no?
de que China, mandando estudiantes al exterior o mandando millones de turistas a Europa o a Estados Unidos, o incrementando la clase media, pues iba a seguir un proceso similar al que tuvimos nosotros en los años 60 o que ha tenido Europa Central y Oriental después de la caída del muro. No es así, ni va a ser así, porque su base cultural es completamente distinta. Yo siempre lo simplifico diciendo, ellos no han vivido el siglo de las luces y la Ilustración y siguen bebiendo de Confucio, ¿no? Por tanto, pues de nuevo ahí el error occidental ha sido pensar que los demás piensan como piensan nosotros, y eso pues es la base de muchos errores, ¿no? Dicho esto, es verdad que Occidente, Estados Unidos y Europa practicamos la hipocresía en la defensa de esos valores y dobles varas de medir, y somos muy valientes frente a los débiles, pero nos asustamos ante los poderosos y les criticamos, pero con la boca pequeña, no sea que las represalias pues nos supongan costes. Todo eso es verdad, pero inevitablemente tenemos que ligar nuestro futuro a la defensa explícita de esos valores y procurar ser cada vez más coherentes. Y mientras tanto tener en cuenta una cosa: se habla mucho del declive de Estados Unidos. Desde luego, en términos globales, el repliegue es evidente y la posición hegemónica unipolar que surge después de la caída del muro de Berlín no va a volver, y Estados Unidos lo sabe. Pero China también tiene, como tú has dicho, muchas debilidades. Y China, por lo tanto, tiene prisa. Tiene prisa en afianzar su posición antes de que los demás empecemos a ver con claridad que tiene unas debilidades estructurales enormes, empezando por la evolución demográfica, pasando por una enorme burbuja inmobiliaria y una quiebra real de su sistema financiero, pasando por lo que queráis, ¿no? O sea, yo creo que esa aceleración, que aunque ya estuviera esa política en Hu Jintao y estuviera antes en Jiang Zemin, hay un libro que hay que leer con cautela, pero que en cualquier caso tiene un título muy sugerente, que es 100 Year Marathon, el maratón de los 100 años, que lo que te hace es, asume lo de los lobos guerreros, ¿no? Asume la parte más combativa de la diplomacia china, y lo que viene a decir es: estamos en un proceso de 100 years que va desde la recuperación de la soberanía en 1949 y ahora de la recuperación de la hegemonía histórica hasta 2049, ¿no? Claro, Hu Jintao más que Jiang Zemin, a medida que efectivamente iba avanzando en el tiempo, pues China se va mostrando cada vez más asertiva y va haciendo cada vez más explícitos cuáles son los objetivos. Xi, desde luego, lo ha hecho de manera, casi diría que estrepitosa, ¿no? Eso está efectivamente en esa estrategia de los 100 años, pero yo creo que está también en, hemos llegado a $10.000 per cápita. Hemos eliminado la pobreza extrema, pero nos queda muchísimo para poder llegar y además hacer crecer un país desde cuando está a niveles de pobreza, pues siempre, si se practican políticas correctas, siempre es mucho más fácil que hacerlo crecer a partir de unos ciertos niveles. O sea que la propia dinámica china le va a llamar, no diré al estancamiento, pero sí a una progresiva desaceleración y a la visibilización de sus enormes debilidades estructurales. Y yo creo que eso acelera la estrategia de los 100 años. Es decir, tenemos que darnos mucha prisa para tomar posiciones y consolidarlas antes de que nuestras propias debilidades estructurales internas nos lleven a problemas, ¿no? Bueno, como ha dicho Luis, es muy difícil opinar respecto a lo que vaya a venir. Tenemos que ser muy prudentes y desde luego muy humildes. Los grandes fenómenos
de las últimas décadas, hemos sido incapaces de predecirlo, aunque después mucha gente diga aquello de yo ya lo decía, ¿no? Y como dicen los castizos, se veía de venir. Bueno, cayó el muro de Berlín y nos cogió a todos por sorpresa. Vino la crisis de 2008 y nos cogió a todos por sorpresa. Vinieron los atentados del 11 de septiembre y nos quedamos estupefactos. O sea que nuestra capacidad de predicción también nos obliga a ser comedidos, prudentes y humildes. No somos capaces de predecir el pasado, no digamos el futuro. Ya me están llamando la atención por la hora, tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Yo seguiría discutiendo mucho rato. Nos volveremos a reunir el 20 de octubre con el tema ética y políticas cosmopolitas. No es trivial, ¿eh? En qué medida estamos en condiciones de aceptar y poner en marcha una ética y una moralidad cosmopolita, con dos grandes ponentes, Adela Cortina y Javier Gomá. Magníficos los dos. De modo que nos volveremos a reunir el día 20. Muchas gracias. Gracias, Josep. Gracias, Cristina. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Hasta la siguiente. Hasta luego.